Y estamos aquí en el estudio con el secretario nacional del Colegio Médico, el doctor José Miguel Bernucci. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? El alza o la brusca alza de la cantidad de casos de contagios en las últimas 24 horas, sobre todo el número de fallecidos. ¿Cuál es la explicación que tienen ustedes para eso? ¿Es que efectivamente han aumentado los contagios en las últimas horas o antes los números estaban subrepresentados? Mira, la respuesta real a eso es que no lo sabemos, ¿ya? Y en verdad porque el número de contagios totales en nuestro país no ha sido un buen número para poder determinar a futuro o la verdadera realidad de lo que está aconteciendo. ¿Por qué? Principalmente porque el número de contagios totales depende mucho de la cantidad de testeos, de la cantidad de procesamiento de exámenes y de la velocidad con que estos exámenes se procesan. En nuestro país, al principio de la pandemia, estábamos testeando una cantidad que bordea los 100 test al día, lo cual era evidente muy poco. Pasamos luego a 300, 400 test al día y hoy día tenemos días que van con test desde 2.100 test al día hasta 7.000, con una variabilidad que es muy notoria y que llama la atención de todos los expertos. Por lo tanto, esa variabilidad más la demora que se sabe que existen en algunos procesamientos de los test nos lleva a tener un número de contagios que ha sido realmente variable. Por lo tanto, hay ciertos números que no dependen de los test, como son el requerimiento de ventilación mecánica, los fallecidos, pero el número de contagios totales es un número que en nuestro país lamentablemente no nos permite tomar muchas determinaciones o muchas acciones a seguir. Pero ¿podemos confiar en las cifras oficiales cuando se dice que hay casi 9.000 contagiados de coronavirus en nuestro país hasta ayer a las 9 de la noche y hay 11 fallecidos? ¿Podemos confiar en esas cifras? Yo creo que más allá de confiar o no confiar, tiene que ver si estas cifras nos permiten tomar acciones a futuro o determinaciones que pudiéramos seguir con la pandemia. Cuando uno habla de no confiar en las cifras, le pone un manto de dudas como que alguien estuviera haciendo algún tipo de oscurantismo. La verdad de la situación es que más que eso lo que tenemos es que son cifras que dependen de otros factores los cuales no se han manejado en su totalidad de manera adecuada y por eso no tenemos una cifra total de contagiados que nos permita hacer un modelo matemático que sea adecuado y que nos permita hablar si estamos muy bien, más o menos, o muy mal. Ya, o sea, no hay razones, por ejemplo, en este minuto para ni relajarse ni preocuparse en exceso. Yo creo que lo que tenemos que tener claro es que con el número de ventiladores mecánicos que tenemos ocupados debido al COVID, con el número de fallecidos estamos en una alerta constante. Eso quiere decir de que los números aún no nos permiten relajarnos, pero tampoco estamos en el peor escenario. En ese sentido, yo creo que tenemos que estar atentos a la ocupación de ventiladores mecánicos, a cómo esto está afectando al grupo más vulnerable que es la tercera edad. Lo que sí tenemos que tener claro es que de los 100 y algo fallecidos que hay, casi el 90% pertenecen al grupo de adultos mayores. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que tratar de aguantar en nuestro país es que los contagios se mantengan en gente más joven y no afecte a este grupo etario. Doctor, ¿cuándo debiera ser el pic? Que esa es otra gran discusión, también interrogante que hay. A fines de abril, decía el ministro Mañalich en un minuto, después también podríamos tener otro pic en junio. ¿Qué es lo que creen ustedes? Mira, la respuesta real y más cercana a la verdad sobre su pregunta es que no lo sabemos, ¿ya? Principalmente porque efectivamente las medidas de aislamiento social tomadas por la autoridad, como la suspensión de clases de los niños, la suspensión de clases de los universitarios, las cuarentenas dinámicas o no dinámicas que se han hecho hasta ahora, han hecho cierto efecto. ¿Qué han hecho en efecto? Más que en los contagios totales, en la velocidad de contagio. Y esa velocidad de contagio nos ha permitido, por ejemplo, de que los últimos 4 o 5 días el número de ventiladores mecánicos se haya mantenido constante, más o menos. Y que probablemente no tengamos una mayor cantidad de fallecidos y que probablemente van a pertenecer a la tercera edad. ¿Ustedes están de acuerdo con el cambio en la metodología que supimos hoy día, que conocimos, que está aplicando el Ministerio en el conteo de casos a nivel semanal? Mira, nosotros más que estar de acuerdo o en desacuerdo con el cambio de la metodología, lo que estamos sumamente a favor es que por lo menos el gobierno haya explicitado su estrategia de cómo va a manejar esto a través de la cuarentena dinámica. En lo que también estamos muy de acuerdo en que gracias a la presión que hemos ejercido en la mesa social, los datos partimos con datos muy generales y muy agregados en un inicio a una entrega de datos que está totalmente mucho más detallada, aunque todavía nos faltan algunos puntos, pero mucho más detallada. Y lo que sí insistimos, digamos, a las autoridades gubernamentales es que tenemos que
tratar de ser lo más transparente y que los datos estén lo más disponible posible. O sea, tuvimos un informe, salió una ONG, en este caso Espacio Público, a cuestionarlo inmediatamente, principalmente porque no hubo una explicación previa en este cambio de dinámica que se hicieron los cálculos de los datos. Por lo tanto, tenemos que ser sumamente rigurosos y por eso es una excelente noticia esta publicación de página web donde van a estar todos los datos disponibles y donde toda la sociedad civil, por decirlo de alguna forma, va a poder consultar esos datos. Contar con la información. Muchas gracias, doctor Bernucci. Muy buenas noches. Buenas noches a usted. Y el presidente anunció que, lo escuchamos aquí anoche,